Señor, buenas tardes, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das para escuchar tu palabra, para crecer en ella, Señor. Te pedimos, Padre, que hables a nuestros corazones, que quites cualquier pendiente de nuestra mente, Señor, cualquier situación que nos distraiga, Padre, que prepares nuestros corazones para este mensaje que tienes hoy para nosotros, que seas tú el que hable, Señor. Te pedimos, Padre, que nos permita seguir construyendo ese edificio en oración, Señor, que sigamos aprendiendo a hablar contigo, que tú sigas trabajando en nuestros corazones, Señor, y gracias por tenernos esta tarde, por tú disponer este tiempo, porque sin duda tú eres el que siempre nos trae, Señor, tú eres el que dispone los momentos y la hora, Señor. Gracias, Padre, te pedimos por los que vienen en camino, para que los cuides y los traigas con bien, Señor. Te damos gracias en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Okay, bueno, hemos estado estudiando, con esta es la cuarta plática de la serie de la oración. Como hemos visto pasajes claves de la oración, ¿no? Desde Adán y Eva, cuando Dios le pregunta qué haces, dónde estás, vemos que siempre en la oración el que empieza es Dios, ¿no? Dios es el que siempre empieza preguntando. Y cuando le pregunta a Adán y a Eva, ¿dónde estás? No es que Dios no lo supiera. Y muchas veces Dios nos pregunta en nuestra vida, oye, ¿dónde estás? Para ubicarnos, ¿no? O sea, no era una pregunta casual, Dios lo podía localizar en cualquier momento. ¿Qué hiciste? A nosotros también nos preguntan muchas veces qué hiciste. Nos despertamos a veces con dudas, con remordimiento de las cosas que hacemos, ¿no? Y muchas veces pensamos que es la conciencia. Y realmente muchas veces el que nos habla es Dios. Y así en ese pasaje aprendimos los cuestionamientos básicos, y esa era la oración genuina. La oración genuina es cuando tú oras, al que le estás hablando es a Dios. O sea, no le estás hablando a una pared, no estás hablando al viento, o sea, tus palabras no se van al aire, sino llegan a Dios, ¿no? Y esa es la oración genuina. Podemos estar aquí, como ahorita que estamos varios, y tú puedes orar, pero realmente al final tu oración va a llegar directamente a Dios, ¿sí? Vimos la oración genuina, después vimos cómo Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, cómo al final la voluntad de Dios siempre se cumple. Y una vez más lo vamos a ver en el pasaje de hoy. O sea, aunque Abraham le dijo, oye, Señor, y si hay 50 justos, ¿qué onda? No hago nada. Y si hay 45, no, pues tampoco. Y empezó según Abraham a negociar con Dios, y llegó el momento en que dijo, bueno, 10 justos, pues yo creo que 10 justos sí lo hay, ¿no? Es como si hoy Dios quisiera destruir Playa y dijera, mira, Señor, con que haya 10 que no pequen, y Dios, bueno, va, pero Dios sabía que no había 10. Al final vimos que había uno, ¿no? Y la voluntad de Dios se cumple, y llevó a Abraham a orar por ese pueblo, ¿no? Y su oración fue contestada, porque le dijo, ¿sabes qué? Pues si hay 10, trato hecho. Al final buscó, no había 10, y acabó destruido Sodoma y Gomorra, ¿no? Esa es una oración contestada. Después vimos casi una oración, la oración perfecta, ¿no? la que hace Jacob cuando luchó con Dios. Sí, cuando él tenía miedo porque venía su hermano Esaú, pues iba a encontrar con él. Digo, su hermano no tenía problemas con Jacob. Él pensaba que sí, él tenía miedo de su vida pasada y sus errores. Tenía miedo, y sin embargo él oró a Dios, y su oración fue perfecta. ¿Por qué? Era un ejemplo. Porque lo que hizo fue primero reconocer la grandeza de Dios. Señor, Padre, Señor le habló como Padre, se reconoció como Hijo, se reconoció como pecador. Porque nosotros muchas veces cuando oramos vamos directo a la petición, ¿no? Señor, hoy te pido por esto, y nunca lo alabamos, ¿no? Jacob lo alabó, se reconoció pecador, y al final se puso en sus manos, ¿no? Entonces vemos que esa es la forma correcta de orar. Primero alabar a Dios, reconocernos como pecadores, que a veces nos cuesta mucho trabajo, morir a uno mismo, y es cuando Dios puede trabajar. Entonces, en el pasaje de la semana pasada veíamos cómo Dios tocó a Jacob y lo descoyuntó, ¿no? Dice, de la cadera. Entonces fue cuando Jacob no le quedó más. O sea, Jacob está acostumbrado a depender de sus propiedades, de sus bienes, incluso para calmar la ira de su hermano Esaú. Recordamos que le estuvo mandando bueyes y joyas, y todo lo que tenía le mandó como en 3 partes, ¿no? Ni bien recibió una cosa para calmar su ira, llegaba otro regalo, y así, y él le estaba confiando en todas sus posesiones. Se quedó solo, peleó con Dios lo descoyuntó, y fue cuando él entonces se abrazó de Dios, ¿no? O sea, como cuando los boxeadores que ya van perdiendo se abrazan del rival, es la única forma de que logran llegar al 12º round, ¿no? Abrazados. Pues en este caso Jacob no pudo más, Dios lo bendijo y le cambió de nombre, ¿no? Le puso Israel. Entonces vemos que cuando nosotros entregamos a Dios, nos damos por vencidos. Cuando nosotros aceptamos nuestras debilidades y morimos nosotros mismos, es cuando Dios puede trabajar y nos puede dar la bendición, ¿no? La obediencia es igual a la bendición. Y hoy vamos a ver otro tipo de oración, ¿sí? Esta oración
Digo, estamos viendo varios pasajes a manera que nos identifiquemos con ellos, ¿no? Y antes de entrar de lleno a la oración, vamos a leer este versículo que dice, Salmo 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Esta es una oración que yo creo que todos hemos hecho, ¿no? La mayoría de las veces lo que nos lleva a orar son las angustias. Pocas veces cuando nos va bien en la vida, cuando todo es color de rosa, cuando las aguas están calmadas, pues oramos, ¿no? O sea, como ¿para qué molesto a Dios? Habrá gente que sí necesita orar, yo ¿para qué? Yo estoy a todo dar, ¿no? Mejor le doy chance a los demás. Y realmente hay que orar en todo momento, ¿no? Dice la palabra orar sin cesar y dar gracias. También el dar gracias es parte de la oración. No solamente se ora para pedir, también se ora para agradecer. Hay oraciones de acción de gracias. Y yo creo que la mayor parte de las oraciones, o por lo menos un servidor de las que he hecho y que han sido las más constantes y las más aguerridas, han sido en angustia, ¿no? Cuando estoy angustiado, a lo mejor en un día normal oro en la mañana y oro en la noche, ¿no? Pero en un día de angustia oro 5 veces por hora, ¿no? O sea, me voy midiendo, yo oro a cada rato, y si voy manejando me estaciono, y si no me trato de ir orando. Y la angustia nos lleva a orar. Y a veces es la forma en que Dios trabaja con nosotros, ¿no? Meternos en una situación. O sea, Dios nos va a llevar a veces hasta la esquina a manera de que aprendamos a orar, ¿no? Pero tenemos que aprender a orar, porque no solamente es quejarse. A veces lejos de orar, oye Señor, ¿y por qué a mí no? Y Señor, si voy a seguir en esta situación, pues ya mejor llévame, ¿no? O sea, ¿por qué me tratas así? Yo soy esto, o sea, y tratamos de justificarnos ante Dios, ¿no? Y cuando Dios lo que quiere es que lo dejemos trabajar, que aceptemos la debilidad y la falta de capacidad de nosotros mismos para resolver las cosas o para tomar esas decisiones, y que Él sea el que las tome, ¿no? Y créanme, yo les he platicado, yo tomo muchas decisiones por mí, y al final no me salen las cosas. O sea, o me salen, pero me caliento la cabeza, me estreso de más. Y cuando de las pocas veces que he confiado en Dios y que he tenido la paciencia de esperar a que Dios me diga haz esto, créanme que las cosas salen sorprendentemente bien, ¿no? Pero tenemos que aprender a confiar en Él. A que a veces, aunque estemos en una situación difícil, Dios nos va a sacar de ahí. Si Dios te da una promesa, Él la va a cumplir. Él no miente, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver ese tipo de oraciones. Se llama la oración quejosa, ¿sí? Ya vimos la oración perfecta, la oración contestada, la oración genuina. Y ese tipo de oración también la hacemos. Yo creo que a todos en algún momento le hemos reclamado a Dios, ¿no? Y cuando tú le reclamas a Dios, no solamente te pones a su nivel, sino te pones por encima de Él. O sea, oye Señor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿No? O sea, como si nosotros tuviéramos la capacidad de cuestionar a Dios. No sé si recuerdan un pasaje cuando Job dijo, no, pues yo quiero hablar con Dios, o sea, quiero que me diga por qué estoy en esta situación. Si alguien me diera la oportunidad de platicar con Él, yo le cuestionaría por qué después de tenerlo todo, perdí mi familia, perdí a mis hijos, acabé durmiendo en el piso y rascándome con un tiesto, ¿no? O sea, ya era incluso despreciado por sus amigos. Y Dios dice, bueno, vamos a platicar. Pero primero contéstame, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando le puse límites a las aguas? ¿Dónde estabas tú cuando al mar le dije, hasta aquí romperá todo? ¿Dónde estabas tú cuando le puse a las estrellas del nombre? Y entonces Job dice, no, pues realmente, o sea, a lo mejor si hubiera estado Job en ese momento, la tierra fuera más perfecta, ¿no? Pero, o sea, entonces tú, ¿quién eres para cuestionarme? Si tú me puedes contestar una de estas, te contesto lo que quieras, ¿no? Y nosotros, no tan solo no ponemos a su nivel, nos ponemos por encima de Él, ¿no? Y somos quejosos, y le recriminamos, y Señor, ¿yo por qué? Si yo soy buena gente, si yo soy buen hijo, si yo soy buen marido. Pero debemos de entender que los problemas son los que nos llevan a los pies de Dios. Son los que nos llevan a buscarlo. Y Dios tiene un plan para nosotros, a pesar de los problemas. Y vamos a ver una vez más cómo el plan de Dios en tu vida y en mi vida se va a cumplir sí o sí. Y se va a cumplir de manera más fácil si tú entregas, ¿no? Como Job, como veíamos, como Jacob. Jacob no quiso entregar por las buenas, porque tuvo que descoyuntar. Entonces nosotros más vale que accedamos por las buenas, porque el plan de Dios se va a cumplir. Hoy vamos a leer Números 11, del 4 al 15. Digo, si alguno no leyó en su semana, pues aquí se va a poner a mano, porque son varios versículos. ¿Sí? Y dice Números 11. Y la gente extranjera. A ver si para que lea. Números 11, del 4 al 15. Me lo localizo.
no me lo sé de memoria. No lo tengo. Ok. Dice en número. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, del balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y molía en molinos o lo mojaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Oyó Moisés al pueblo que lloraba. Bueno, maná significa ¿qué es esto?, ¿no? O sea, traducido significa ¿qué es esto? Ahora imagínense el pueblo que comió ¿qué es esto? Durante 40 años, 3 veces al día. Habrá cosas que nos gusten mucho, no sé, los tacos al pastor, los tacos de tripa, pero comerlos 3 veces al día durante 40 años, pues seguramente el pueblo también le perdió el gusto, ¿no? Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Aquí viene la oración de Moisés. ¿Y por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría, el que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí diciendo, danos carne que comamos? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. ¿Sí? Entonces aquí vemos una persona, a Moisés todos lo recordamos porque abrió el Mar Rojo, ¿no? Y tenemos grandes memorias de él. Aquí vemos una persona pues temerosa, dijeran fastidiada, con hartazgo, cansado. O sea, él ya no quería nada con Dios ni nada con su pueblo, ¿no? Y nosotros a veces nos vamos en una situación, aunque Dios le ha dado una promesa a Moisés de que él iba a llevar al pueblo a la tierra prometida, Moisés, al ver la queja, eran 2 millones de personas aproximadamente las que Moisés lideraba. Tampoco ha de ser fácil el que 2 millones de personas se estén quejando, ¿no? Por naturaleza los seres humanos somos quejosos, ¿no? O sea, de todo, para bien o para mal nos quejamos. Yo recuerdo, mi papá vendía productos de nutrición desde el multinivel hace muchos años. Yo lo acompañaba a las pláticas y decía una vez una persona que me quedó muy grabado, que el producto que más se vende son esos. ¿Por qué? Dice, porque tú platicas con una persona y a los 15 minutos está platicando sus problemas o sus enfermedades, aunque no la conozcas. Yo creo que por eso se han multiplicado ese tipo de negocios, ¿no? Sí, porque tú platicas con una persona y podrán pasar 20, a lo mejor se equivocó, ¿no? O a lo mejor menos, dijera Peña Nieto, 30. Pero la gente se empieza a quejar. Y así somos, ¿no? O sea, nuestra naturaleza es quejosa. Entonces Moisés, aquí vemos que tiene una oración pobre, ¿no? Ni tan siquiera reconoce la grandeza de Dios, no le pide las cosas por favor, incluso le pide la muerte. O sea, le dice, oye Señor, pues yo ¿por qué voy a cargar con ellos? O sea, yo no los parí, ¿no? Y nosotros muchas veces decimos, Señor, pues yo no soy su papá, o sea, ni de mi familia es, ¿no? Y Moisés le empieza a reclamar por qué puso ese peso sobre sus hombros, ¿no? O sea, porque tengo que liderar a estos 2 millones de personas, yo puedo llevar una vida más tranquila. ¿Por qué me pones esto en mis hombros? O sea, tú me prometiste que nos ibas a llevar a la tierra prometida, sin embargo no te veo trabajando. O sea, veo que pasaron 40 años y nos sigues dando lo mismo. Y la gente me pide carne. ¿De dónde voy a sacar yo carne? Y esto nos puede remontar a la multiplicación de los panes y los pescados, ¿no? Cuando le dijeron los apóstoles, Señor, pues tenemos 5 pescados. Es la falta de fe, ¿no? Y nosotros cuando leemos esos pasajes como el de la multiplicación de los panes, decimos, wow, pues qué grande es Dios, ¿no? Y los apóstoles qué incrédulos eran, o sea, ¿cómo fueron a dudar de Jesús? Lo sé, esto yo lo haría, o sea, y era gente que dormía con Jesús, convivía con Él, o sea, ellos sabían qué canción silbaba Jesús en las mañanas, ¿no? Qué le gustaba comer, cómo se reía, qué platicaba. Y aún así, dudaban del poder de Jesús, ¿no? El poder de Dios. Y a nosotros nos sucede lo mismo. Yo puedo echar atrás en memoria, yo creo que muchos de los que estamos aquí, y podemos ver la situación en que vivíamos y cómo estamos ahora.
Pero aún así, se me mueve tantito la balsa y ya empiezo a temblar. Oye, Señor, ¿y si vas a poder? Y porque, oye, si yo te sirvo, ¿por qué me metes en estos problemas, no? Y tantito se nos empiezan a salir las cosas de control y empezamos a dudar del poder de Dios. Y fue lo que pasó con Moisés. 2 millones de personas, oye, Moisés, queremos carne, queremos carne, queremos carne. Y digo, esta es la parte que muchas veces desconocemos de los personajes de la Biblia, ¿no? Nos dejamos llevar por todo lo demás que se platica de ellos. Y Moisés anteriormente había tenido oraciones, ¿no? Pero no, por cierto, no aguantó la presión. Vamos a leer un pasaje donde él tuvo una oración distinta, ¿no? Así que tiempo atrás, cuando Dios le dijo que llevara a su pueblo a la tierra prometida, ¿no? Es Éxodo 33, del 13 al 18, ¿sí? Entonces, si gustan, también me van a estar en la pantalla los versículos. Como dice, y ahí está orando Moisés. Porque él, lógico, cuando Dios le encargó que llevara al pueblo a la tierra prometida, pues también dudó, oye, ¿cómo lo voy a hacer, no? Dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. O sea, Moisés dice, bueno, Señor, tú dime qué, cómo, cuándo, y yo quiero que tú seas parte de este proyecto, ¿no? Si tú no vas a estar conmigo, ni le movemos. Y nosotros muchas veces damos pasos sin incluir a Dios en nuestro proyecto, ¿no? Y nos pasa que tomamos decisiones, ya cuando estamos adentro, ay, Señor, pues échame la mano, o sea, pero pues, ¿a qué horas me lo pediste? ¿A qué horas oraste, no? Compras a 24 meses sin intereses y te doblas a los 12 meses, ¿no? Señor, me faltan otros 12, échame la mano, ¿sí? Sí. Y Moisés respondió, si tu presencia viene conmigo, no me saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, sino en que andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, o sea, prácticamente protégenos. También haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Sí? Moisés murió a sí mismo. Dijo, ¿sabes qué, Señor? Yo solo no puedo. Si tú no vas a estar conmigo y con tu pueblo, pues yo no participo, ¿no? Y en la vida de nosotros, en la vida cotidiana, sucede de manera distinta, ¿no? Tomamos decisiones y ya si se nos atora la carreta, entonces ya incluimos a Dios en nuestros proyectos, ¿no? Y tiene que ser de un principio, Señor, tú muéstrame, tú dime. Y aquí vemos a un Moisés confiado en Dios. Señor, si tú me contestas que me vas a acompañar hasta la tierra prometida, seguimos adelante. Mira a tu pueblo y mírame a mí, yo los dirijo, pero bajo tus órdenes. Tú por delante, tú en el proyecto. Y ahí Moisés agarró valor y caminaron, ¿no? Y también tenemos otro pasaje increíble de Moisés. Imagínense el concepto en que Dios lo tenía, o qué tan importante era Moisés para él, como dice, yo te he conocido por tu nombre, que pasó Moisés 40 días y 40 noches con Dios, ¿no? Dios lo dijo que subiera, vamos a leer Éxodo 34, del 2 al 3. ¿Lo quieres leer, Seba? Por favor. 34, 2 y 3. Dice, prepárate pues para mañana, sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la punta del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano hasta las 2 tablas. Hasta el 3. ¿Pasé? Sí, está ahí. Ah, perdón. Entonces vemos que no, está bien, se explica uno. Sucede, es como el Facebook, se va uno de filo. Y dije, Manuel, no. Esa me la dijo una vez Manuel. Se habla la Biblia y me ¿vale? Se le puede bajar ahorita. Ah, sí, es lo que te digo, que ya sí. A los que les gusta el frío se pueden pasar para atrás. ¿No? A ver. Ahí está, se supone, ¿verdad? Gracias. Ok. Bueno, entonces vemos que Dios le iba a reponer las tablas a Moisés, ¿no? Porque Moisés igual en un arrebato quebró las tablas, Dios se las iba a reponer, pero imagínate tener la fortuna de pasar 40 días y 40 noches con Dios. Uno diría, wow, sorprendente, ¿no? Y digo más, a la persona que tú admires hoy,
algún presidente, algún deportista, podías pasar 40 días, 40 noches con él. Pero aún así, después dudar de esa persona. O sea, pasó con él y dudó todavía de Dios. O sea, puede platicar, le repuso las tablas, le explicó todo su plan, lo que iban a hacer juntos. Y lo vemos más adelante un Moisés dudando, ¿no? Pero él era muy importante para Dios y Dios le había dado una promesa. Vamos a leer más adelante qué pasó con Moisés cuando bajó del monte. ¿Lo quieres leer, Luciana? Sí. Por favor. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Entonces imagínate la maravilla, ¿no? O sea, yo creo que nosotros no comemos una semana y nos chupamos, ¿no? Nos damos pachichis, ¿no? Imagínate 40 noches sin tomar agua y sin comer. Y dicen que cuando la gente lo veía hasta se tapaba los ojos, ¿no? Se chiveaban de ver a Moisés, o sea, su rostro resplandecía. O sea, Moisés tenía suficientes pruebas de la capacidad de Dios. O sea, el hecho de que puedas pasar 40 días sin comer, o sea, es sorprendente. Le puedo preguntar a mi esposa, yo me despierto a las 7 y a las 8 ya ando haciendo coraje. Y porque no hay desayuno, ¿no? Me lo acabo haciendo yo. Como debe de ser. Sí, ¿no? Como debe de ser, exactamente. O sea, yo creo que todos, o sea, decimos 40 días, o sea, es increíble, pero Dios lo hizo. Y aún así, el rostro de Moisés, incluso dice, hay un versículo, un salmo que dice que la palabra hermosea el rostro, ¿no? ¿Sí? Y entonces, aquí, como este pasaje, tenemos varios de Moisés, el que platicábamos cuando abrió el Mar Rojo, cuando él golpeó una piedra y sacó agua, cuando pelearon contra Amalek y él levantaba los brazos, y cuando él levantaba los brazos ellos iban ganando, y cuando se cansaba su pueblo iba perdiendo. O sea, era una persona realmente usada por Dios, ¿no? Pero la fortaleza de Moisés no venía de él, de su propia persona. Él era fuerte cada vez que se relacionaba con Dios, cada vez que se acercaba a él, ¿no? Y lo mismo pasa con nosotros. Si tú aprendes a entregar tus habilidades a Dios, veíamos la semana pasada, si algo nos cuesta a nosotros como seres humanos es reconocer nuestras habilidades, ¿no? O sea, hay cosas que nosotros sabemos que no podemos, pero ahí estamos, duro y dale, ¿no? Hay cosas que no podemos dejar atrás, problemas que no podemos superar, actitudes, pero sin embargo, no. Ahora sí, te juro que, o sea, a Dios no le jures, le vas a fallar. O sea, el que jura y el que promete es Dios. Tú déjate guiar. ¿Tú sabes qué, Señor? Yo con esto no puedo. Te lo entrego. O sea, yo no puedo. Hazlo tú, porque yo definitivamente no. Si hiciera yo una lista de todas las cosas que le he prometido a Dios, y creo que tengo un récord del 100% no cumplida, ¿no? 99 a lo mejor. Pero muchas veces el Señor te prometo, y al ratito, oye, Señor, ¿sabes qué? Siempre no voy a poder. Lo dejamos pendiente. No sé, de verdad no le prometas a Dios porque más te hundes. ¿Sí? Tenemos que aprender a dejar las cosas en manos de Dios, a decirle, Señor, yo soy débil ante esto, no puedo con esta situación, la pongo en tus manos, y dejar que Dios trabaje, ¿no? No quererle ayudar a Dios, no quererle echar la mano. Si ya lo oraste y lo entregaste, pues ahí déjalo, Dios va a trabajar con eso, ¿no? Entonces, este era el Moisés poderoso, el Moisés del que todos admiramos, del que leemos, y incluso habrá padres que le pongan a sus hijos Moisés, ¿no? Y hay muchas historias alrededor de él que admiramos. Pero eso es cuando Moisés se ponía en manos de Dios. También, en este pasaje que estamos analizando ahorita, vemos a un Moisés miedoso, ¿no? A un Moisés que no soporta la presión. Vemos el lado humano de Moisés, sí, uno que pocas veces conocemos. Este pasaje sucedió durante los 40 años que ellos iban en el desierto, ¿no? Y Moisés, desde muy niño, él tenía la promesa de que iba a liberar ese pueblo. Pero ¿qué pasó? Una vez más Moisés dijo, no, pues yo lo voy a hacer por mis fuerzas. Mató un egipcio porque estaba golpeando a un israelita, lo enterró y dijo, no, pues aquí no pasó nada. Lo descubrieron, huyó con su suegro Yetro, allí estuvo 40 años, ¿no? Y él definitivamente durante el tiempo que se fue a apacentar ovejas a su suegro Yetro, dijo, ¿sabes qué? Pues yo creo que pues ya con Dios, o sea, me prometió que iba a libertar un pueblo y a lo mejor a los 10 años, que no, pues yo creo que ya me dedico a esto. Ya Dios se olvidó de mí, ¿no? Y se dedicó durante 40 años a apacentar ovejas, sabiendo que Dios tenía un plan para él. Pero Dios, cuando se compromete a hacer algo de tu vida, lo va a hacer, ¿no?
y Dios no lo va a olvidar. A lo mejor nosotros sí. Tú tienes un llamado, Dios te prometió algo y Dios lo va a cumplir sí o sí. Pasaron 40 años y Dios lo mandó a llamar, ¿no? O sea, él prácticamente huyó para que a mí no me digan, oye, tú liberta al pueblo, mejor me voy. Y digo, todos conocemos este pasaje de la zarza ardiente, ¿no? Cuando Dios llamó a Moisés. Vamos a recordarlo, hacer un poquito de historia. En Éxodo 3, del 1 al 2. ¿Quién lo quiere leer? Nadie, por favor. Ok, adelante. ¿Del 1 al 3? Ajá, del 1 al 2. Perdón. Llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. Llegó hasta Heroe, monte de Dios, y se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza se consumía. No se consumía. Okay. Aquí fue donde Dios le dijo, oye Moisés, ¿te acuerdas? Cuando eras un niño platicábamos y te prometí, a tu mamá le dije, ¿sí? ¿Por qué crees? Que llegó el momento de que vayas a libertar a mi pueblo, ¿no? Y a lo mejor eso era algo que Moisés hacía constantemente, ¿no? Y se llevó a las ovejas a través del desierto, las llevaba a pastar, etc. Y así es como Dios nos busca en los lugares que nosotros menos pensamos, ¿no? A veces en nuestra rutina diaria Dios nos busca. Y Dios no te busca por casualidad. Dios tiene un plan para ti, ¿sí? Y hay situaciones que se nos hacen increíbles, pero Dios ahí está, o sea, Dios te está llamando. Y Moisés, a pesar de su miedo y todo, porque no estaba convencido al 100%, sin embargo, aceptó. Y Dios le dijo, en Éxodo 3, lo vimos del 10 al 11. ¿Lo quieres leer, Juanita? Sí. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Así es. No sé si recuerdan dónde se crió Moisés después que su mamá lo abandonó, en un Moisés. ¿Sí? En casa del faraón. O sea, él ya se le ha olvidado que había crecido ahí. Dice, oye, ¿yo quién soy? Pues tú quién eres el que creciste ahí, ¿no? Y a nosotros se nos olvidan las promesas y quiénes somos. Tú cuando aceptas a Cristo en tu corazón, eres el hijo de Dios. O sea, en ese momento te conviertes en hijo de Dios. No solamente que lo digas, tienes que aceptar tus pecados, reconocerte pecador y te vuelves hijo de Dios. ¿Sí? Muchas veces no nos queda claro y dudamos del poder de Dios, no dudamos quién es. Digo, no es para que andes como un junior, ¿no? Humillando gente y mirándolo por abajo del hombro y tranquilo, soy hijo de Dios, ¿no? Que llega de una mesa, ¿por qué? Pues llegó el hijo de Dios. Primera fila, ¿por qué? Porque pues llegó el hijo de Dios. O sea, no vas a salir en revistas, no vas a salir en portadas, pero en el cielo se hace una fiesta porque tú aceptas a Cristo en tu corazón. ¿Sí? Y Moisés se le ha olvidado eso, que él había crecido en casa del faraón. Y muchas veces cuando Dios nos llama a servirle, encontramos pretextos. Oye, Señor, yo soy muy chaparrito, es que yo no sé hablar en público, es que yo no sé qué, yo no sé más. Yo me acuerdo mucho de Tomasín. Tomasín es una persona que habla poco. Pues el que comparte, no. Nosotros venimos a predicar porque... oye, Tomás, compártenos algo. No. Y hablaba muy bajito. Y ya cuando él se pone a verdaderamente escudriñar la palabra, y vemos cómo realmente cuando Dios te quiere usar lo hace, ¿no? Y a cualquiera de nosotros Dios nos llama muchas veces, pero buscamos miles de pretextos para no servirle, ¿no? Por falta de tiempo, porque pues yo soy muy joven, no, yo soy muy viejo, y vemos líderes en la Biblia muy pequeños, ¿no? 5 o 6 años, y vemos como Matusalén, vemos a Noé, que son gente de gran edad, y que son ejemplos. Dios te puede usar a cualquier edad, ¿sí? No hay ningún pretexto para no servirle a Dios, a menos que tú los pongas, ¿no? Y Moisés, aún así, le siguió poniendo pretextos a Dios. Y llegó, o sea, cuando ya Dios le dijo, mira, pues yo te voy a dar poder, yo te voy a hacer esto, yo te voy a acompañar, te voy a dar tu laptop, te voy a dar
celular, WhatsApp, internet ilimitado, o sea, todo, a ver qué más necesitas, ¿no? Y ya cuando Moisés no vio por dónde, le dijo en el versículo, en 4 días. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. O sea, le dijo, Señor, ¿sabes qué? Pues yo soy tartamudo. Y realmente Moisés no era tartamudo. ¿Sí? Digo, ya cuando llegó al colmo de decirle, Señor, pues ya soy tartamudo, ¿qué hago? No, le voy a decir que soy... Me quedé mudo, no lo vas a creer, pero sí, ¿no? Como los que piden dinero y de repente al otro día están hablando, ¿no? Mira, se le quitó los mudos. A Moisés le pasó al revés, ¿no? No era tartamudo y se volvió en ese momento. El Señor, soy tartamudo, no puedo. Y aquí podemos aprender a que Dios nos va a usar. O sea, Dios a todos nos dio dones, ¿sí? Uno nos dio el don de compartir, otro el entendimiento de la palabra. O sea, cada uno puede servirle a Dios. Y no dejemos esto a un lado, ¿no? Porque el día de mañana Dios nos va a preguntar qué hicimos con lo que nos dio, ¿no? La iglesia no es un lugar físico, ¿sí? No es una construcción, no es una obra. O sea, la iglesia somos las personas que conformamos el cuerpo de Cristo, dice la palabra, ¿no? O sea, todos como tu cuerpo, unos son los ojos, otros son las rodillas, otros son el hueso, son la uña, dijeran el dedo chiquito, o sea, todos somos parte del cuerpo de Dios, ¿no? Y eso nos dice en 1 Corintios 12 y el 27. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y ahí empieza a describir las funciones del ojo, de los riñones, de los brazos, todo. Y al final dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. ¿Sí? Entonces no te sientas aislado. O sea, no creas que tú no eres importante para Dios. No creas que Dios no te puede usar. Y algo muy cierto, como dicen, nadie sabe lo que sirve un dedo chiquito hasta que te lo golpeas, ¿no? El día que te lo... sí. O el dedo del pie, o sea, yo nunca lo valoro y este menos, ¿no? Pero el día que me lo tuerzo, me lo llevo a enyesar, ahí es donde, si tuviera este dedo, ¿no? Igual tú, o sea, créeme, tú eres el que a veces te menosprecia, o sea, Dios te puede usar y tú eres parte importante de ese cuerpo, tú eres perfecto para el cuerpo de Dios. ¿Sí? Y Dios te va a usar. Y como, entonces también por lo que tenemos que orar es pedirle a Dios que nos use, que nos dé la oportunidad de servir, ¿no? De compartir la palabra. Y es porque el día de mañana eso se va a demandar, ¿no? Recuérdense de la parábola de los talentos, donde le dejó a cada quien 5 talentos, otro 2, y le dijo, el otro, de los 5 que me dejaste, yo sí los trabajé, están 5 más, buen siervo, ¿no? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y al que de plano dijo, es que yo los enterré, porque sé que tú no trabajas y te gustan las ganancias fáciles, pues ahí están tus... O sea, ni te lo multipliqué, ni perdiste, ni ganaste. Dijo, no, pues ¿sabes qué? Pues, a la hoguera, ¿no? Y al crujir de dientes. Y eso son ejemplos en la Biblia para nosotros. O sea, ¿qué cuentas vamos a entregar a Dios de los talentos que nos dio? ¿Sí? Los talentos que tú tengas, de nada sirven si no los pones al servicio de Dios. Y si no los tienes, Dios te los va a dar para lo que Él necesite trabajar contigo. ¿Sí? O sea, a veces no necesitas ni tenerlo y Dios lo va a hacer. ¿Sí? Dios va a trabajar en eso. Por ejemplo, les comentaba yo durante el encierro que tuvimos, a mí me costaba mucho trabajo predicar a la computadora. Porque Señor, tú sabes que a mí pues, no siento conexión con la computadora, no me transmiten. Y estarme viendo, pues tampoco es así que bruto, que era el chavo. Pero pues Señor, dame gracia y permíteme que yo vea más allá, o sea, que sepa que esto va a llegar a los creyentes, ¿no? Que va a llegar a la iglesia. Pero son cosas que si tú no las pides, Dios no te las va a dar, ¿no? A veces no estamos dispuestos ni a pedirlas y si Dios te las da, no las aceptas, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprender de esta parte de la vida de Moisés, en que aunque tú te niegues, Dios va a cumplir su plan, ¿sí? Pues bueno, Dios le dijo, está bien Moisés, ya eres tartamudo, no hay problema. Y la respuesta de Dios fue. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita? ¿Y qué? ¿Él habla bien? A lo mejor era hasta más torpe que Moisés. Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Un teléfono descompuesto, ¿no? Y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. ¿Sí? O sea, tú vas a estar en lugar arriba de tu hermano, ¿no? Va a ser una conexión yo conectado contigo y tú con tu hermano. O sea, Dios le dice, bueno, ahí te va tu muleta para que camines. No puedes solo, pero tienes que ir a liberar al pueblo, ¿no? Y recordemos
que Moisés ya conocía al faraón, o sea, él tenía la capacidad, era una persona estudiada, había vivido bien, tenía la capacidad de dialogar con el faraón, pero no, y nosotros muchas veces le pedimos a Dios cosas que no necesitamos. Señor, no, es que yo no puedo ir si no me das un carro, o sea, ¿cómo es? No, Señor, es que si no me das esto yo no puedo asistir. Y es que, o sea, empezamos a pedir, Señor, para que yo te pueda servir necesito esto, necesito el otro. Y ahorita, por ejemplo, pues ahorita hasta aquí le comparto, si estoy encerrado, todavía estoy en la pandemia, ¿no? Y hay gente que ha compartido en los lavaderos así con la comadre, oiga, fíjate qué crisis. O sea, y puedes hacerlo, ¿no? O pones tus estados de WhatsApp, o sea, hay muchas cosas de compartir la palabra aunque estemos encerrados, ¿no? Entonces, pretextos para Dios no hay, bueno, le puso los medios. Y a veces nosotros oramos y pedimos cosas que no necesitamos y resultan de que Dios dice, bueno, para que veas que te escuché, ahí te va, y resultan contraproducentes muchas veces, ¿no? Y vemos que más adelante al hermano de Moisés, pues no le gustó ver a su hermano encima de él, ¿no? Y es normal, o sea, a veces tú ves gente lidereando, y dices, oye, ¿por qué él? O sea, yo siento que yo tengo una mayor capacidad que él, ¿no? O sea, si yo fuera fulanito, yo lo haría de esta manera. Si yo fuera sutanito, y somos buenos para criticar, pero malos para hacer, ¿no? Dicen por ahí que por lo regular el que critica es porque no lo hizo. O sea, siempre van a criticar, si van a criticar es porque hiciste algo. Si no, quieres evitarte las críticas, pues no hagas nada, ¿no? Y bueno, su hermano no soportó ver a Moisés como líder, como pasa en muchos pasajes de la Biblia, incluso lo vimos con José. Entonces su hermano Aarón, que también Moisés de cierta manera lo puso en un puesto de liderazgo, pues también se le volteó, ¿no? Vamos a ver en el siguiente pasaje, en Números 12, del 1 al 3. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a casa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, que era de otro pueblo. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? O sea, le dijo a Aarón, pues yo fui tu intérprete, o sea, Dios hablaba a través de mí, no solamente a través de ti. Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Sí? O sea, era obediente, ¿sí? Era muy manso. Al final Dios demostró quién iba a ser el líder, y Moisés quedó como líder. Más adelante hubo otra rebelión, igual se le levantaron como 200 personas. Moisés volvió a confiar en Dios. No se puso, no, espérate, yo soy el líder, o sea, no discutió con ellos, porque él era manso, era una persona que no discutía, ¿no? Y él dijo, ¿sabes qué? Vamos a que Dios diga quién va a dirigir la orquesta, ¿no? Y hablaron con Dios, y Dios dejó a Moisés varias veces, lo restituyó en el poder, ¿no? Porque era el plan de Dios. Entonces su hermano Aarón, pues no pudo con eso. Y en todos estos pasajes vemos el triunfo de Moisés a raíz de que él se acercaba a Dios, de que él oraba de manera correcta, ¿no? Él le pedía a Dios que trabajara en su vida, contrario a lo que estamos viendo ahorita. Regresando a Números 11, ahora sí vamos después de hacer esta larga historia, vamos a revisar los pasajes de Génesis 11. No miento, Números 11. Números 11. 11 del 4 al 15. Dice en el versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? ¿Sí? Vemos que no era todo el pueblo, era gente extranjera, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con quién nos juntamos, ¿no? Como dicen por ahí, si alguien habla mal de ti, si alguien habla mal de una persona contigo, es porque se siente cómoda contigo. Si supiera que tú no vas a tolerar eso, pues ni te platica, ¿no? Y entonces le dice, la gente extranjera, dice, tuvo un vivo deseo. Esto lo podemos traducir prácticamente, ¿cómo será? Como síndrome de abstinencia, ¿no? Así como, necesito, o sea, extraño, quiero esto, ¿no? Y nos pasa en nuestra vida. O sea, extrañamos lo que hacíamos en nuestra vida pasada, y como que queremos volver a experimentarlo. Señor, dame nada más un día, o sea, es que la verdad sí necesito, o sea, lo hago por última vez, ¿no? Ya te lo entregué, pero préstame un ratito nada más para recordar qué se siente, ¿no? Por los viejos tiempos. Y dice, tuvieron un vivo deseo. Dice, imagínense lo que este pueblo extrañaba, ¿no? O sea, por lo que sentían ese síndrome de abstinencia. Dice, o sea, ese vivo deseo, esas ganas tan fuertes de volver a poseer esto, ¿no? Dice, nos acordamos del pescado. Bueno, yo creo que a todos dicen, no, esto es un buen pescadito. Vamos bien, ¿no? Un cevichito, frito, a la tiquinchic. Puede que se nos antoje, ¿no? Dice, el pescado que comíamos en Egipto de balde, o sea, de gratis, no nos los cobraban, nos daban pescado.
Pero mentira, sí se los cobraban. Ellos eran esclavos. Y dice que mientras más se multiplicaban, Faraón les ponía más trabajo. Y cada vez que iban, oye señor, nos estás cargando la mano. Ah, pues más trabajo. Oye, y los castigaban, vendían a sus hijos, los mataban. Y según ellos comían de gratis, ¿no? Y así es el pecado, te roba, te roba, te roba, te quita. Y tú le estás entregue y entregue y lo estás todavía extrañando, ¿no? Dice, te vale los pepinos. No sé, a lo mejor a los veganos sí les diga, ay, a mí así que un día que me levanto, qué ganas tengo de un pepino, ¿no? Melones, ¿no? Puerros que son como los cebollines, cebollas, o sea, a lo mejor asada, ¿no? A lo mejor en un buen taco, pero que tú te levantes con un deseo de comer cebolla, o sea, y nos reímos, pero así es nuestra vida, ¿no? O sea, yo en lo personal había veces que dijeran que por gustos pasados amanecía con un dolor de cabeza y una sed, pero ahí está, ya no vuelvo a hacer, y a los 8 días ahí estaba, ¿no? O sea, y cuando me convertí en decía, bueno, o sea, ¿cómo puedo extrañar eso? O sea, hoy me levanto y no me levanto con remordimientos, ¿sí? O sea, me despierto y, pues, ya un domingo y es a todo dar, o sea, como que ese sabor a moneda vieja ya no lo traigo, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, y así como esas muchas cosas, cuando tú antes a lo mejor una persona que te gustaba reñir, o sea, te levantas en paz, no peleaste, o sea, y extrañas pelear, ¿no? Y como vemos en este pueblo nos da risa, pero lo que les comentaba hace rato, o sea, la Biblia es para que tú reflejes tu vida ahí, ¿no? Para que veas el ser humano, la naturaleza que tenemos de extrañar lo malo, ¿no? O sea, del pecado no extrañamos lo malo, extrañamos la adrenalina que nos provoca, ¿no? El placer, pero ¿qué tal las consecuencias? ¿Sí? Y tenemos ejemplos en la Biblia, muchos. Ahí está Sansón, que le dijo, te voy a cortar el cabello. No, pues amárrame con esto. ¿Con qué te debilito? No, pues amárrame aquí, amárrame allá y ponme esto. Y el pecado así te va llevando. No, hombre, no pasa nada. Ya, si ya te salió una vez, la que sigue, lo sigues haciendo, ya van 2 veces. La tercera, no, pues ya eres máster. O sea, síguele por ahí, nadie te va a descubrir. No te pasó nada. Y el pecado te va envolviendo. Y lo malo es que cuando llega la cuenta, el pecado ya te dejó solo, ¿no? Y no solo el pecado, el diablo. O sea, el diablo es bueno para inducirte, pero a la hora de que vienen las consecuencias, ¿sabes qué? Con permiso, y te quedas solo frente al pecado, ¿no? Y así pasaba con este pueblo. O sea, extrañar ese tipo de cosas. Los ajos, asados, ¿sí? Y así, o sea, extrañaban cosas que no te explicas, ¿no? Y así hasta el versículo 6, dice, ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos, ¿no? Y realmente Dios nos provee, nos bendice y nosotros nunca estamos satisfechos, ¿no? Le pedimos cosas de más. Ahora vámonos al versículo 10, donde empieza a orar Moisés. O sea, porque el pueblo era súper quejoso. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Sí, lo comentamos en un principio. Imagínate 2 millones de personas pidiéndote, o sea, una bendición distinta, una cosa distinta a lo que les da siempre. Incluso se hablaba que ni los zapatos se les gastaban, ¿no? Estuvieron en el desierto 40 años y estarlos sustentando día y noche, ¿sí? Y digo, leyendo este pasaje me recuerda, ahora que digo que hubo confinamiento, ¿no? Algunos estuvieron 15 días, otros estuvieron 2 meses, y la gente diciendo, no, ¿qué hago en mi casa 2 meses? O sea, digo, de verdad que disfrútalo. O sea, todos trabajamos y salimos de nuestra casa desde muy temprano, regresamos hasta muy noche, y no tenemos tiempo de disfrutarla. De alguna manera todos tratamos de tener nuestras casas con ciertas comodidades, ¿no? O por lo menos tu ventiladorcito, no sé. Y nunca tienes tiempo de disfrutarlo. Pero cuando tu empresa o la empresa de trabajo me va a decir, Norberto, vete 2 meses a tu casa, no va a volver a pasar. O sea, pero no estamos de que no, ¿qué hacemos encerrados? Y yo decía de broma, no, pues sí tienes razón. O sea, los de Italia estuvieron 30 días y les aplaudieron. Nosotros llevamos 2 meses y no nos han aplaudido nada, ¿no? O sea, nadie decía, un aplauso para los mexicanos, ¿no? Nada, nadie salió a los balcones a aplaudirnos. Pero mira, da gracias a Dios. Imagínate que hubiera sido un temblor o un huracán. O sea, estuvieras en un refugio. ¿Qué dirían? No, pues tan siquiera estuviera yo en mi casa, que allá estuviera yo bien. O sea, tienes tu baño propio, tu regadera para ti solo, tu cama, o sea, disfruta. Pero somos de naturaleza quejosa, ¿sí? O sea, nada nos agrada. Tenía yo un amigo que trabajaba en una cadena hotelera, que después de que se iban los desayunos, de esas de business class que se iban desayuno para todos, acababan y lo que quedaba de comida
No, pues todos los días, y les daban, a ver si les pasó a los de este pueblo, no todos los días comían huevo, y lo que te dan huevo, sándwich, todos los días. Y no faltó el que, que ya estamos hartos y que no sé qué. Y dijo la gerente, ¿sabes qué? Pues de ahora en adelante 50 pesos para el que quiera comer. No, ahora nos van a cobrar, que no da. O sea, le vamos a hacer menú, pero 50 pesos el menú. No, ahora nos lo quieren vender. O sea, y realmente. Ahora quiero huevito, ¿no? Aunque sea de gratis, pero huevito con jamón, ¿no? Huevito con jamón, frijolitos y sandwichitos. O sea, y así somos. No somos personas conformes. O sea, nos reímos de este pueblo, pero si actualizamos la palabra somos iguales, ¿no? Entonces hay que aprender a disfrutar cada bendición que Dios nos da. Entonces vemos aquí a Moisés harto. O sea, le dice al Señor, pues ¿por qué me pones a mí esta carga? No es muy pesada, son 2 millones de personas. Si tú hubieras dicho que así va a ser el asunto, pues yo ni participo, no le entro. Y le dice todavía en el 12, concebí yo todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a tus padres. Sí, o sea, yo no, así que no son mis hijos, ¿no? ¿Yo por qué? Dice, de la cual tus padres, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. O sea, la presión sobre Moisés era demasiada, ¿no? Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. O sea, tan cansado estabas que, Señor, ya dijeron así, ya llévame, ¿no? Ya llévame, Señor. Que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. O sea, era el límite de la paciencia y de la capacidad de Moisés de soportar las cosas. Pero ¿por qué le pasaba esto? Porque él quería, ¿quién soy yo para alimentar pueblos? O sea, y muchas veces uno dice, bueno, Señor, pues yo no puedo salir de esto. Y cuando tú dices, Señor, yo no puedo, es cuando Dios dice, perfecto, yo sí puedo. Qué bueno que ya te diste cuenta de que tú no vas a poder. Pero no, somos tercos, queremos seguir peleando esa batalla nosotros solos. Entonces ya cuando él dijo, Señor, yo no puedo, yo digo, está bien, Moisés, vamos, ya te escuché, o sea, te quejaste, a lo mejor luego arreglamos, pero ahorita por lo pronto te voy a ayudar. Y Dios le dio 3 consejos, por decirlo, le respondió de 3 maneras, ¿no? Y vamos, ahorita a ver, ese versículo lo tenemos aquí. Vamos a ver la respuesta de Dios muchas veces a nuestras oraciones. Dice en Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según su poder que actúa en nosotros. ¿Sí? O sea, este versículo, grábenselo, porque ahorita vamos a ver cómo cuando tú oras, Dios es capaz de darte mucho más de lo que pides. Como dice aquí, abundantemente. Y de verdad que Dios, cuando bendice y bien. Lo primero que le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Delega. ¿Sí? Regresando a Números 11. Números 11. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y traigo la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Bueno, está bien, tú no puedes solo, es momento de delegar, ¿no? Júntate a los ancianos. Y los ancianos no eran personas, o sea, no se refería a la edad, sino eran personas que estudiaban la palabra, que eran capaces de aconsejar a las personas en todos los aspectos de su vida, que su vida era un testimonio, que tenían un buen testimonio delante de la congregación, ¿no? Esos eran los ancianos. O sea, no era como una junta de administración, ¿no? O sea, eran simplemente personas que te aconsejaban, pero al final, también eran seres humanos, ¿no? Y realmente estas personas, todo lo que te decían era basado en la palabra porque la estudiaban. Y eso es una realidad. Cualquier aspecto de tu vida, y habrá quien no lo crea, pero cualquier aspecto de tu vida que tú quieras tocar, lo encuentras en la palabra. Llámese trabajo, llámese matrimonios, hijos, hasta finanzas personales, lo que tú quieras, salud, enfermedad, el tema que tú quieras tratar, la Biblia te lo aclara sin rodeos, ¿no? Una vez dimos una predicación que se llama someterse a la autoridad de la Biblia. Y cuando te sometes a la autoridad de la Biblia, es que no la vas a cuestionar. O sea, si tú vas a leer, no, pero es que eso era antes, no, es que eso ya no aplica, no, es que yo creo que quisieron decir, o sea, si la empiezas a interpretar, ya no te sometiste a la autoridad de la Biblia, ¿no? ¿Sí? O sea, cuando a ti te infraccionan, o sea, no le dices al de tránsito, no, es que yo creo que el versículo, el que está leyendo, el artículo, no, creo que el artículo quiere decir que de 120 hacia adelante, ¿no? O sea, no. O sea, la Biblia es igual, te sometes a la autoridad de la Biblia y lo que dice ahí, eso es. ¿Sí?
Entonces, bueno, le dijo, los ancianos, los que respetan y estudian la Biblia, son los que te van a ayudar. Vamos a esparcir así que tu espíritu sobre ellos, para que entre 70 lleven la carga y no la lleves tú solo. Fue la primera respuesta a la queja más que a la oración de Moisés. Para que ya no estés quejándote que es mucho para ti solo, vamos a dividirlo entre 70. ¿Y qué le pedía a Moisés? Pues quería que le mandara carne para su pueblo. Bueno, te voy a mandar la provisión. Y en el versículo del 18 al 20, dice, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, o sea, imagínense que te lloren en el oído, no es, yo tengo unos vecinitos que asumen, y tengo un gato también, luego me chilla en la oreja, o sea, imagínate, o sea, cómo molestaron a Dios, que, o sea, que alguien te chille en el oído, así te han dado un beso aquí, cómo suena, no gente que te chillen, dice, han llorado en los oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto, Jehová pues os dará carne y comeréis. Ya los escuché, les voy a dar de comer. No comeréis un día, ni 2, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salgan por las narices. De ahí viene el dicho de que codornices hasta por las narices. Y aborrezcáis por cuanto menospreciáis a Jehová, que está en medio de vosotros. Y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? ¿Sí? Entonces aquí vemos que podemos extrañar el gozo del pecado, pero no las consecuencias, ¿no? O sea, ¿saben qué? Ya me tienen cansado, les voy a mandar comida, dice les voy a mandar comida hasta que salga por las narices, ¿no? Y a veces nosotros, digo, pero también Dios les trajo comida, como dice, las codornices les cumplió, pero también les trajo disciplina, ¿no? Para que aprendamos a orar, ¿sí? Algo que le faltó a este pueblo fue decir, hágase tu voluntad. O sea, queremos comer, pero que se haga tu voluntad, ¿sí? Entonces, más adelante, dice, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar. Para Dios no hay imposibles. O sea, Dios si está dispuesto, si Dios prometió ayudarte, te va a ayudar, y los recursos. Tú puedes buscar en el Biblia, él derribó muros dando 5 vueltas y tocando una trompeta. O sea, él puede hacer miles de cosas. Imagínate que tú y un secretario de defensa le dijeras, oye, vamos a conquistar ese pueblo. ¿Y cómo? Vamos a darle 5 vueltas, luego tocamos una trompeta y gritamos todos. No, o sea, Dios tiene 1001 soluciones. O sea, es un abanico de color las soluciones que tiene Dios. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado y un día de camino a otro lado, alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Codos es una medida que ocupamos a diario. Codos, dice que son 50 centímetros más o menos. O sea, 1 metro de encimadas las codornices. ¿Sí? Eso lo busqué hace rato en el Google. Dice, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para así a lo largo alrededor del campamento. Entonces, como veíamos en el versículo que estamos, que Dios es capaz de darnos abundantemente, ¿no? O sea, ellos pidieron, se quejaron, Dios los escuchó y les dio abundantemente, ¿sí? Pero no fue la manera correcta de orar. O sea, no es que tomen el ejemplo de que, pues ahora me voy a quejar diario y hasta que Dios me oiga y todos los días y mientras más pueda gritarle mejor, ¿no? Y no es así, o sea, porque si tú oras para quejarte, Dios te va a escuchar y puede que te conteste. Pero también debes estar atento a las consecuencias, ¿sí? Y Dios les mandó disciplina en este caso. Me acuerdo, bueno, este ejemplo que ya lo he platicado muchas veces, pero siempre me llama la atención, de a veces cómo creemos que las cosas son bendición y resulta que no era el plan de Dios, ¿no? Cuando las cosas se hacen sin orar. ¿No se acuerdan de un mexicano que se llamaba Ricardo Aldape Guerra, que estuvo condenado a muerte en Estados Unidos, allá por los 80? Y entonces México como que intervino, lo lograron librarlo de la pena de muerte, lo trajeron a México, y me acuerdo que iba a ser estelar en una novela que se llamaba El Norte del Corazón, y le pagaron, y bueno, firmó un contratísimo. ¿Sabes cómo los mexicanos que nos gustan esos temas? O se compró un Ferrari y se mató. O sea, hubiera vivido más tiempo en la cárcel, creo que su pena todavía la podrían aplazar muchos años, pero él vino a los tantos meses, compró su Ferrari, ¿no? O sea, el no incluir a Cristo en tus planes tiene sus consecuencias, ¿no? Y muchos de nosotros creemos, no, pues qué gran bendición. Y tú sabes que a veces las cosas que te llegan no son de Dios, dijeran, o sea, no vienen en los planes de Dios. Entonces Dios les mandó disciplina. Más adelante dice en el 33 a 34, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes de que fuese masticada,
Y cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. ¿Sí? O sea, ahí está la carne, pero ahí les va su plaga, ¿no? O sea, yo cumplí lo que les había prometido. Entonces tenemos que aprender a orar y terminar nuestras oraciones en Señor, pero que se haga tu voluntad. ¿Sí? Y estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Porque muchas veces cuando oramos, y les suena eso, sí, no sé si es miedo, pero sí preocupa decir, Señor, hágase tu voluntad. Porque ¿qué tal si de verdad se hace? ¿Qué tal si tu voluntad no es la mía? A mí me ha pasado, el Señor le digo, oye, pero que se haga tu voluntad, y resulta que le digo, Señor, pero pues, esa como que no me escuchaste, como que no era lo que yo quería, o sea, pero era lo que Dios quería, ¿sí? Entonces, el decirle, Señor, hágase su voluntad, tiene, por decirlo, sus consecuencias, ¿no? O sea, y tienes que aprender a descansar, que de verdad, lo que Dios traiga a tu vida, si tú se lo pusiste en tus manos, va a ser lo mejor. Al momento no lo vamos a entender, porque no tenemos la capacidad de entender los designios de Dios, ¿no? Hay cosas que Dios no nos permite, no nos da la capacidad de entenderlas, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a orar, pero siempre pedir en la voluntad de Dios. Entonces también dice aquel lugar, Kibrot Hataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. O sea, no murieron todos, murieron los quejosos, ¿sí? O sea, no dijo murió todo Israel, solamente los que se quejaban murieron, ¿sí? Y hay que tener cuidado también nosotros a quienes escuchamos, con quienes nos juntamos, ¿no? O sea, y realmente la queja es algo en todos lados, o sea, la queja y el chisme, dice la verdad que el chisme es muy dulce, ¿no? O sea, y sí, a todos, o sea, te tiran una y otra y te vas tendiendo y te pasan las horas, ¿no? O sea, el chisme y la queja es algo muy común en nosotros. Y como vemos, en todas las iglesias, ninguna iglesia está exenta de este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, de cuestionar al líder, de querer dividir, de querer separar, o sea, pero tenemos que entender de que las posiciones es Dios quien las decide, ¿no? Y tú le puedes servir a Dios en cualquier posición, en cualquier momento, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a como iglesia trabajar en conjunto, ¿no? O sea, a saber que somos parte del cuerpo de Dios y a orar de manera correcta. Dice en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? O sea, realmente preguntémonos de qué platicamos. O sea, ¿cuáles son tus conversaciones? ¿De qué hablas? ¿Sí? De verdad, yo conozco gente que cuando habla solamente para quejarse, a veces me dan ganas de contestar. Y por más, no, mira, es que entiende que así yo sí lo hace. No, sí creo, pero al rato, oye, fíjate, o sea, tenemos que aprender, o sea, y no de la iglesia, o sea, amigos. No, de amigos. Aquí nadie, aquí todos me llaman y me encanta irme a la alegría. Me ponen las jarditas, helado guerrero, ¿no? No me den cuerda porque ahorita me extiendo. Y entonces comienza aquí, o sea, de la abundancia de tu corazón habla la boca, ¿no? Si hablas amarguras, o sea, no culpes a los demás. Muchas veces decimos, no, es que porque fulanito, porque sutanito, no es eso. O sea, es tu relación con Dios la que está separada, ¿no? Es tu relación con Dios la que está mal. Porque cuando nosotros entendemos que lo que sucede en nuestras vidas es por voluntad de Dios, dice Romanos 8:28, que lo que pasa en la vida del creyente pasa para bien. ¿Sí? Es algo que nos cuesta trabajo entender. Todo lo que pasa en tu vida pasa para bien, ¿sí? Y yo hace tiempo, ya se lo platicé muchas veces, me quise comprar una moto por ya yo tenía todo planchadito para comprarla en un buen fin, no pude. Yo digo, gracias a Dios, o sea, porque leo el de peso, y si salen 5 atropellados en motocicleta es poco, Digo, Señor, gracias. Y nunca me volví a hacer el intento. Dije, no, Señor, tú no quieres que yo tenga una moto. Y hay que aprender de que las cosas que Dios tiene para tu vida son para bien, ¿no? Hay que aprender a verlo de esa manera, ¿sí? O sea, y no me fui con que, ay, Señor, ya tenía todo. No, Señor. El otro día me hablaron del banco, oiga, usted intentó un movimiento así, ¿no? ¿Ya la tiene autorizado? No, pues ya se acabó la promoción. Aparte Dios ya me dijo que no, ya no la quiero. ¿Sí? Y así muchas veces incluso pedimos por parejas, pedimos por trabajos, pedimos por muchas cosas que sabemos que no son de edificación para nuestra vida, ¿no? Que vamos a caer en problemas, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a pedir en la voluntad de Dios y también a cuidar lo que hablamos,
¿sí? A no ser personas que dividan, a personas que siembren, como este pueblo, que siembren cizañas, rencores, etc. Si tú ves que alguien está mal, dice la palabra que tienes que orar por él, ¿no? Y tienes que hablarle, pero con cariño, ¿sí? Tienes que hablarle, pero con amor y con base a la palabra. O sea, no agarrarla a este versículo dice, y si no te vas. O sea, no, o sea, con amor, ¿sí? Tenemos que hablarle de esa manera. Y al final Moisés fue reconocido entre los campeones de la fe, que se dice en la palabra, ¿no? Dice ahí que así fue como terminó Moisés sus días. Dice, por la fe dejó Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, ¿sí? Eso es la fe. Eso es orar, el ver a lo invisible. O sea, tú no vas a poder ver a Dios, pero sabes que Él te está escuchando, ¿sí? Tú tienes esa confianza. Él se quedó mirando, sabía que iba a la tierra prometida, sabía que iba con Dios. Y cuando tú oras, te tienes que quedar, o sea, mirando al invisible, sabiendo de que eso que tú le pusiste a Dios en sus manos, Dios lo va a cumplir, si es su voluntad y si es para bendición tuya. De lo contrario, créeme que si Dios no te lo cumple, da gracias de todos modos, ¿sí? Y tenemos que aprender a orar en esos términos. Y no a orar por queja, sino reconocer primero a Dios, reconocernos pecador y pedir siempre en base a su voluntad, ¿sí? Esa es la enseñanza de hoy. Y también pues que Dios te pueda sacar de cualquier situación. Vamos a seguir viendo más adelante pasajes acerca de la oración para ir edificando, porque es una parte importante de nosotros como cristianos. Es la herramienta más grande que tenemos, la oración, ¿sí? Pues vamos a dar gracias para terminar. Señor bendito Padre, pues agradecidos estamos, Señor, por este tiempo, por este medio de gracia, Señor, que tú nos regalas, Señor, para escuchar tu palabra, para estudiarla, para que sea a través de ella, Señor, nos lleve, Señor, a ser valientes delante de ti, Señor, reconocerte como nuestro Señor, nuestro Creador, abrir nuestros labios para todo aquello, Señor, que nos estorba, todo aquello que nos impide dar ese paso de fe, ese paso en el cual tú quieres que vayamos a ti, Señor, para que tú nos enseñes, Señor, cómo estamos delante de ti, tú puedas transformarnos, puedas hacer esa esencia tuya en nosotros, Señor, y podamos resplandecer pues esa luz, Señor, tan maravillosa, para que tú nos enseñes, Señor, a ver las cosas de otra manera, Señor, a tener gozo aún en la bendición, tener gozo aún en las pruebas, tener gozo aún en las circunstancias, Señor, que tú permites en nuestra vida, Señor, sabiendo que si estamos agarrados de ti, podemos tener victoria delante de ti y gozarnos de esa victoria que te pertenece. Queremos pedir por la vida de cada uno de los aquí presentes, que nos enseñe, Señor, a ser temerosos de ti. Utiliza nuestras vidas de tal manera, Señor, que podamos reflejar y llevar las nuevas, Señor, que tú nos muestras todos los días. Gracias por el aliento de vida y la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra en estos tiempos, Señor. Cuídanos de esta pandemia, como ahora tú lo has hecho. Y de igual manera a los hermanos, conocidos y familiares, Señor, pues que puedan conocerte, darte la oportunidad de poder invitarte a sus vidas, Señor, y que cada día, Señor, podamos gozarnos con ellos, de que seamos tener algo en común que eres tú, Señor. Te queremos pedir por eso y darte las gracias. En nombre de Cristo Jesús, tu amado, te lo pedimos. Amén. Amén.